tuve el privilegio de ir madurando este libro a medida que Julián me iba contando la cantidad de información que estaba procesando, a la que estaba accediendo. He de decir que inicialmente eran tantas las cosas y tantos los papeles que decía estar manejando Julián que yo en cierto momento pensé que era que estaba variando, porque la verdad este tema de las chuzadas tiene unas consecuencias grandísimas en muchas personas. En algunas, por ejemplo, las pone a ver fantasmas y les desarrolla la marcada tendencia temperamental a la paranoia. Y yo creo que es justificada esa consecuencia. Cuando Julián se me acercó por primera vez, yo creo que ya hace como un año, a decirme que estaba trabajando, que tenía una información muy valiosa, y me dijo la primera vez que estaba en eso, yo lo alenté a decirle pues que era importante compendiar toda esa información en un libro que no fuera lo que suele ocurrir con este tipo de publicaciones, una especie de expediente traducido en un libro, porque muchas publicaciones seguramente ha habido de este tema y habrá otras, pero tal vez la virtud más grande que tiene este libro es que no es un expediente judicial que para nosotros los abogados pues es fácil y estamos acostumbrados a manejar los expedientes, pero para el grueso del público que es a donde debe llegar este trabajo, era muy importante hacer un trabajo coordinado, coherente, con capítulos, que tuviera un hilo conductor dialéctico, que el lector vaya empezando desde el primer capítulo y vaya creciendo en su información y al mismo tiempo en su indignación, porque esto es lo que produce realmente el libro. Y entonces, como pasa con todos los libros, Julián vino muy seguido unas veces, de pronto se desapareció, no volvió. Yo pensé, pues debe ser que desistió o que le pudo todo ese tipo de información, y de pronto volvió a aparecer y otra vez estaba con el proyecto, y entonces yo ya empecé a tomarlo en serio realmente, porque su insistencia y los comentarios y las preguntas que él me hacía acerca de las personales circunstancias en las que varios de los afectados con este drama de las chuzadas habíamos padecido. En particular, por ejemplo, recuerdo que Julián me preguntaba que cuál era la razón de ser de que en un momento determinado se supo que en las notarías de Bogotá estaban averiguando si el doctor Jorge César Julio Valencia, aquí presente, y yo habíamos suscrito escrituras públicas, obviamente para averiguar de qué manera habían llegado a nuestro patrimonio una cantidad de bienes, y particularmente dónde tenía yo la firma registrada. Ese día yo comprendí que realmente Julián estaba trabajando ya y que tenía una cabeza decidida para hacer este trabajo, porque me preguntó, bueno, ¿y cuál fue la razón de averiguar dónde estaba registrada su firma? Y entonces yo vine a comprender ese detalle ese día, y la razón radica en lo siguiente: cuando se empiezan a desatar todos estos acontecimientos, en un momento determinado el doctor César Julio Valencia da una entrevista a la periodista Cecilia Orozco en El Espectador, donde dice que el primo del presidente, el senador Mario Uribe, lo había llamado, y en la mitad de la conversación le había tocado pues temas que seguramente era mejor que no se los hubieran tocado a quien tenía la dignidad de magistrado. No, pero espera, realmente fue Álvaro Uribe que el 26 de septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema le abre investigación a Mario Uribe, es que el presidente llama al doctor César Julio Valencia desde Nueva York a reclamarle por esa investigación. No, pero el punto es cuando se da la entrevista que le da a César Julio a Cecilia, que publican en El Espectador, que es donde el expresidente Uribe se siente indignado
y le pide a César Julio que rectifique. En enero César Julio no rectifica, estaba en París en ese momento, regresa y se encuentra con que el doctor Uribe le ha formulado una denuncia. Esa denuncia penal se formuló a través de un abogado, de esos que luego todo el tiempo se han vuelto muy famosos defendiendo a todos estos hombres de la parapolítica. Y esa denuncia se presentó mediante un poder que Uribe dio a ese abogado, poder que fue autenticado en una notaría. Y resultó que para ese día el expresidente Uribe no se encontraba en Bogotá. Entonces allí había una falsedad, esos detalles que van quedando del rastro de los delitos que son pues imborrables. Entonces nosotros salimos a decir que qué curioso que el presidente de la República diera poder un día en que no estaba y el notario aparecía autenticando ese poder un día en que Uribe no está. Entonces, ¿cuál fue la reacción del gobierno? La reacción del gobierno fue decir, vamos a averiguar si Bejarano también tiene registrada su firma en otras notarías, a ver si encontramos un escrito que él haya autenticado un día en que no estaba en Bogotá. Y empezaron a desatar pues una labor pues, ridícula, además de buscar a ver dónde era que estaba registrada la firma, única y exclusivamente para poder justificar que ese escrito que el presidente había suscrito pues tenía una irregularidad. Bueno, finalmente después Julián maduró su trabajo y cuando entregó el libro yo mismo me quedé muy sorprendido, no porque dudara ya de sus capacidades y más faltaba, sino porque la cantidad de información que está recopilada en este trabajo realmente es de una gran utilidad. Yo empiezo por ejemplo, a comentar algo que me parece muy importante, que es lo siguiente. Todos los colombianos recordamos cómo fue ese ascenso vertiginoso de Álvaro Uribe, del 2 y 3% en las encuestas, hasta convertirse en el candidato ganador. Derrotó a Horacio Serpa en aquella oportunidad y fue un triunfo pues arrollador. Ahora nos dice el trabajo de Julián que realmente allí lo que pasó fue que en el Magdalena se compraron 300.000 votos por parte de los paramilitares y gracias a eso Álvaro Uribe no tuvo que ir a una segunda vuelta. Es posible que de haber ido a una segunda vuelta también hubiera ganado, porque es que el planteamiento de los uribistas es ese, eso no importa, hubiéramos ganado también en la segunda vuelta. Es posible que sí, pero lo que no pueden borrar es el hecho histórico de que cuando ganaron con 300.000 votos, que de no haberlos tenido habrían tenido que ir a una segunda vuelta. Que ahí es importante porque la campaña de Álvaro Uribe en el Magdalena, el director es Jorge Noguera. Entonces hay miembros del cartel de Medellín, estoy hablando de Raúl Montoya Flores, que tuvo negocios con la persona que pagó el asesinato de Guillermo Cano y que descubrió el senador Iván Cepeda en 2014 que Álvaro Uribe era socio de la persona que pagó el asesinato de Guillermo Cano. Entonces, número uno, las personas que llegaron al DAS el 7 de agosto de 2002 fueron las personas que hicieron el fraude electoral con los paramilitares. Y por eso Álvaro Uribe le entrega el DAS a Jorge 40. Ese es el primer capítulo. ¿Por qué llega Jorge 40 al DAS? Perdón, Jorge Noguera al DAS. Bueno, lo mismo. Perdón. Sí, ahora, yo no quiero dejar pasar por alto algo que me parece muy importante en esto, que es lo que yo creo que debe rescatarse para la memoria colectiva, que es el hecho de que el programa de Uribe se llamó la seguridad democrática, que es un nombre que por supuesto tiene connotación política e ideológica, que es la fuerza del Estado utilizando
todos sus mecanismos para defenderse de las formas delincuenciales, eso por supuesto es lícito. Todos los estados del planeta utilizan la inteligencia y utilizan los mismos recursos para defenderse. Y en cierta medida, cuando Uribe acuñó la expresión seguridad democrática, como que si supiera o presintiera lo que iba a pasar. Y entonces se curaba con la expresión de hablar de la seguridad democrática para decirle a los colombianos: vamos a combatir a las fuerzas insurgentes, pero desde la fuerza, no desde la violencia. Y eso es lo que hace la diferencia, obviamente, entre un estadista y un déspota, un dictador. Objetivamente la fuerza y la violencia son iguales porque están precedidas de la misma violencia, pero el concepto es distinto. Por supuesto, la fuerza está precedida bajo el amparo del derecho de la legitimidad y la violencia está precedida, obviamente, de fuerzas oscuras, de aspectos por fuera de la ley. Y entonces, aquí se llamó la seguridad democrática y muchos creyeron que realmente iba a ser seguridad y que además iba a ser democrática. Y la conclusión de esto, que está plenamente reflejado en el libro, es que no fue ni seguridad y mucho menos fue democrática. El tema de las libertades públicas, ese es el gran mensaje que queda después de esta investigación. Porque aquí lo que se hizo durante los 8 años del gobierno de Uribe fue sacudir las libertades públicas, ese baluarte sin el cual las democracias se convierten en dictaduras o en tiranías, fue el que aquí se trajo. ¿Qué historia del libro puede, digamos, reflejar eso? ¿Qué puede abstraer en este momento? No, la pregunta es: ¿cuál historia del libro no refleja eso? Porque es que todas las historias, mire, por ejemplo, yo tengo aquí un listado, el tema de esa persecución feroz contra las ONGs defensoras de derechos humanos. Eso es una cosa demencial y además con algo característico. Usted lo registra muy bien en su libro, que fue todas las intervenciones del expresidente Uribe incitando a la fuerza pública a defenderse de esos fascinerosos derechos humanosos, como él lo suele denominar. Y siempre esos discursos, curiosamente, se daban en el marco de brigadas militares. Aparecieron colectivos de abogados, aparecieron bajo uno y otro nombre voceros del terrorismo. Y en muchas ocasiones el presidente le decía allí al comandante de la FARC o al comandante del ejército: señor comandante, tome usted medidas, hágale, por supuesto, y no se deje convencer de esos tipos de los derechos humanos. Traficantes de derechos humanos. Traficantes de derechos humanos. Sí. Lo otro, por ejemplo, que me parece a mí escandaloso, y yo creo que este libro debe ameritar que las investigaciones no terminen, porque es que yo creo que lo valioso del libro que tiene Julián es que aquí hay una cantidad de datos que no han andado ni los medios y que la justicia tampoco. Por ejemplo, esta revelación que usted hace acerca de que en esa aventura de estarle averiguando a la gente la vida y milagros, no solamente fue el DAS, pusieron a eso a averiguar dónde tenían las propiedades, las personas y todo. Al doctor César Julio Valencia, por ejemplo, le averiguaron una historia clínica por alguna terapia que él se había hecho allá en la clínica Reina Sofía, ¿no? En la Reina Sofía. Y por eso pues no quiero hablar mal de la clínica Reina Sofía, por supuesto, pero lo cierto es que allá aparecieron que había unos detectives del DAS que fueron a esa clínica, obtuvieron la historia clínica del doctor Valencia y allá se la entregaron. Ese detalle no es sin importancia. ¿Por qué? Porque todo parece indicar, y aquí es donde yo veo un aparato organizado de poder encaminado a generar una dictadura, una tiranía. Y entonces no solamente fue el DAS, sino que Datacrédito, una entidad que es la que maneja y controla el tema de crédito, le estaba dando información al DAS. ¿Para qué? Para desprestigiar a las personas. La Central de Información Financiera, CIFIN,
nada más ni nada menos. El mismo Banco de la República. En el Banco de la República se inició alguna investigación en la Procuraduría y eso lo sepultaron pues con una facilidad pasmosa. Pero sobre todo, algo que yo creo que a mí me ha impresionado muchísimo es el detalle que cuenta Julián acerca de que estableció por la documentación voluminosa que pudo examinar que operadores celulares Telefónica y Concel, Movistar y Concel, claro. Así, bueno, son las mismas con nombres distintos, ¿sí? Habían suministrado información al DAS. Es decir, hoy en día la telefonía celular pues es la que está diseminada por todas partes. Entonces, ahora lo que nos venimos a enterar es que esas dos compañías que tienen yo creo que un porcentaje importantísimo del mercado de la telefonía celular, le facilitaron información al DAS. ¿De qué orden? Pues no lo sabemos cuál es todavía, pero Julián cuenta que cuando detectó esas circunstancias se dirigió a esas compañías y las compañías le dijeron, no, mire, nosotros no tenemos nada que decir, vaya a hablar con la agencia que aglutinaba, un gremio que aglutina a los operadores celulares y fueron allá, Julián fue allá, tampoco le dieron información y yo me pregunto, ¿tenemos los colombianos derecho a saber eso? Todos estos celulares que cargamos nosotros estamos seguros de que el gobierno de turno no va ante esas agencias, ante los operadores celulares y allá le dicen el celular del señor Bejarano es este o tal otro y entonces quedamos pues involucrados en una circunstancia bastante complicada. Son pues muchos los detalles de los que uno puede colegir que se diseñó una política de Estado para eso. Ahora, la pregunta que yo me hago es esta, Julián. Cuando pasa esto, el país se estremece. Y se estremece porque a pesar de que aquí en el país ha habido problemas de escuchas ilegales, como ha habido en todas las democracias, porque controlar esa circunstancia es difícil. Lo que es complicado es cuando eso se vuelve política de Estado, porque obviamente ya eso se vuelve inmanejable. Pero lo que a mí me parece complicado de toda esta circunstancia que se presenta es que el país no debería haberse sorprendido cuando esto ocurrió. Porque es que si uno mira, y no vamos a hablar de personas sino de organizaciones políticas, si uno mira lo que pasó a finales de 1997 en la gobernación de Antioquia, allá era el gobernador el doctor Álvaro Uribe, el jefe de la policía era el coronel Mauricio Santoyo, y hubo una investigación que dio cuenta de 1.800 chuzadas ilegales, de las que al parecer se derivaron algunos en asesinatos y en crímenes atroces. Eso pasó en esa oportunidad. Volvió a pasarle en el gobierno. Y fíjense ustedes, y luego de terminar el gobierno, tuvimos el tema del hacker, tuvimos el tema de un candidato presidencial de ese mismo movimiento político enredado en chuzadas. Es decir, allá hay un talante, allá hay una forma de concebir el poder que es a partir del espionaje, el espionaje como forma de gobierno. Es que quería compartir una anécdota y es que cuando Movistar y Claro me remiten a Asomóvil, la presidenta de Asomóvil era Nancy Patricia Gutiérrez. Yo no sabía. Yo llamé a Asomóvil y me dicen, no, pues es que Nancy Patricia, y yo, Nancy Patricia, ¿qué? Está comprobado en el juicio de ella que fue absuelta por el tema ella está vinculada, pues estuvo vinculada al escándalo de las chuzadas. Pero ella fue la persona que organizó con María del Pilar Hurtado toda la campaña de desprestigio contra Piedad Córdoba en el Congreso. Ella recibió la información del DAS y en el juicio se supo que cuando empiezan a capturar a los subalternos del DAS,
María del Pilar va y les pide, por favor no digan nada de Nancy Patricia, no digan nada. Entonces digamos que ese hecho me llama la atención, que cómo es que llega Nancy Patricia Gutiérrez, después de haber sido procesada por estos hechos, pues a esta asociación. Creo que reemplazó a Rodrigo Lara. Eso me llama la atención. Yo creo que por ahí viene el silencio de ellos. Bueno, pero hay una cosa que también es importante mirar, que es la siguiente. ¿Qué tienen en común los 8 años de gobierno de Uribe, de la Seguridad Democrática, en relación con el DAS? Bueno, lo primero, por supuesto, que lo liquidaron, lo tuvieron que liquidar. Le hicieron tan mal uso del DAS que no pudieron dejarlo vivo, tuvieron que acabarlo. Pero la otra característica importante que identifica el DAS y que por supuesto se vuelve un sello político, es como la marca, es que todos los directores del DAS de ese gobierno, todos terminaron judicializados y por los mismos hechos. Entonces no fue el problema de que un director del DAS se descarrió, sino que el descarriado estaba más arriba. Y por supuesto eso generó esa circunstancia. Pero cuéntenos usted, por ejemplo, Julián, sobre el tema de esas actividades de inteligencia que se hicieron en la Operación Europa, que ese me parece que es un capítulo muy importante. A Piedad Córdoba, por ejemplo, le hicieron inteligencia en México, ¿no? Ojalá que no haya sido a pecar por allá en Piedad, porque todo se habrá sabido, ¿no? No, pues habían todos los micrófonos debajo de la cama. Sí, a Piedad le instalaron un micrófono en la almohada. ¿En la almohada? Sí, porque le infiltraron a través de una empleada del servicio que usaba el servicio del DAS. Y sabían todos sus movimientos personales. Ay, qué horror. De hecho, en el artículo de Piedad Córdoba, bueno, en el expediente encontramos toda la libreta de Piedad Córdoba. Bueno, pero cuéntenos un poco de la Operación Europa. De la Operación Europa, de lo que fue en España, lo que fue en Bélgica, ¿no? Bueno, la Operación Europa es como una suboperación de la Operación Transmilenio, que es como se denominó, pues, la cacería del colectivo de abogados y a 120 organizaciones de derechos humanos en Colombia. Entonces, cualquier organización en Europa que tuviera contacto con el colectivo o cualquier persona que viniera aquí, pues, porque estaba interesado en los derechos humanos y pues, investigar la política de seguridad democrática, entraba a ser objetivo del DAS. ¿Pero por qué? Porque digamos que la real ficha de Álvaro Uribe en el DAS era José Miguel Narváez, el hombre que está investigado por el secuestro de Piedad Córdoba, el asesinato de Jaime Garzón, el asesinato de Manuel Cepeda. Y a este hombre se le ocurre que hay que seguir en Europa porque el colectivo de abogados lleva unos procesos a nivel internacional. Entonces Jorge Noguera nombra a Germán Villalba, que es un detective con, pues, la fachada que será un agente antidrogas. Y este hombre se tiene que mover no solo en Bélgica y España, sino en Inglaterra, en Suiza, en Suecia, en Noruega. Son 10 países de la Unión Europea que espió el DAS, que espió este señor, y que el expresidente Uribe tiene 2 procesos penales en Europa por los cuales, pues, él tendrá que responder más adelante, y Jorge Noguera tiene una investigación allá. Y el libro trae una revelación, que hay un sindicalista que se llama Luciano Romero, que organizaba las marchas contra el gobierno de Uribe cuando iba a Madrid. A este hombre lo mató el DAS. Al sindicalista que organizaba las marchas en Europa en contra del gobierno, lo mató el DAS, lo mató aquí en Valledupar, en un viaje que vino, y lo mató el DAS. No solo fue el profesor Correa de Andrés, a quien también le rendimos un homenaje. Ese, por ejemplo, es un capítulo terrible, lo de el profesor Correa de Andrés. Es una vergüenza, porque primero trataron de vincularlo con un proceso, cuando eso se vino abajo, lo tuvieron que liberar y después lo acribillaron en las calles de Barranquilla. Esa es una de las grandes vergüenzas que tiene este país, terrible. Ese sí un crimen de Estado. ¿Cuál fue la causa por la cual decidieron matar a Correa de Andrés?
El profesor Correa de Andrés era pues un reputado académico que incluso lo quería la derecha costeña, era muy querido. Pero resulta que él, en el marco del proceso de paz con las autodefensas, él estaba haciendo una investigación, haciéndole crítica, o no crítica, sino haciendo recomendaciones, que si vamos a firmar la paz, pues hay que procesar a los paramilitares bien, porque él trabajaba con las víctimas. Y ese trabajo pues no solamente molestaba al poder paramilitar, sino al poder presidencial, porque quien trabajara en derechos humanos era señalado por el propio presidente de ser terrorista. Algo que a mí me conmovió y me impresionó fue ver en la sentencia de Jorge Noguera que el profesor Correa de Andrés lo ejecutaron por 850.000 pesos pagados por el DAS. Esas eran las operaciones de la seguridad democrática. Sí, terrible. El tema, el otro sello de todo esto que queda muy al descubierto es la intención del desprestigio, que allí también hay una marca de ese grupo político. Y si uno mira los últimos acontecimientos, fácilmente comprueba que el procedimiento es el mismo. Toda persona que pueda criticarlos a ellos está expuesto a que inmediatamente reciba una andanada de que lo vinculan con la guerrilla o con los narcotraficantes o con todo el mundo. Tengo mucha angustia por lo que le pasó a Iván Velázquez. Ese fue un episodio bastante oscuro. Recuérdenos un poco qué hizo usted allí frente al tema de Iván Velázquez. Pues Iván Velázquez, que era el magistrado auxiliar de la corte y la persona que sacó, digamos, adelante la investigación de la parapolítica, pues a Iván Velázquez se le elabora específicamente una campaña de desprestigio para vincularlo con que está comprando testigos para que hable de la familia de Álvaro Uribe. Entonces, la oficina de Envigado, que tenía una asociación con la presidencia, o sea, es que eso hay que hablarlo así, está comprobada la asociación que hubo entre la presidencia, la oficina de Envigado y el DAS, y miembros de la oficina de Envigado y miembros de la presidencia coordinan un montaje para desprestigiar al magistrado Iván Velázquez con la famosa carta de Alas Tasmania, y resulta que al año y medio de esas investigaciones el paramilitar se retracta y dice: es que a mí me dijeron que había que hacerle un favor a dos señores. ¿Y cuáles eran esos dos señores, doctor? ¿Quiénes eran? Pues un Uribe. Santiago Uribe y Mario Uribe. Entonces a Santiago Uribe, que fue capturado esta semana por un tema de paramilitarismo, pues el libro contiene la historia de la vinculación de Santiago Uribe con el escándalo de las chuzadas, porque él mismo dice que el día que se redactó la carta él estaba en el apartamento de Mario Uribe. No, y allí se dieron una cantidad de sucesos terribles, porque yo recuerdo haberle hecho un derecho de petición a la directora del DAS en ese momento sobre su ida cómo hicieron para que la carta en la que ese paramilitar Tasmania al principio llega a acosar a Iván Velázquez. Y resulta que esa carta, la doctora María Pilar Hurtado envió a Marta Leal, que terminó después condenada, la envió en un vuelo expreso Bogotá a Medellín. En Medellín la estaba esperando un abogado que después terminó condenado por injuria y calumnia, vinculado con Mario Uribe, y entonces le entregaron la carta en la que la señora denunciaba que Iván Velázquez era el que estaba ofreciendo dádivas para que hablara contra el presidente de la República, y volvió. Y entonces la carta nunca entró por correspondencia ni nada, sino que fueron por ella, por la carta allá. Fue una carta que, como usted dice, después el paramilitar dijo que nunca la había hecho, y la trajeron, y eso lo convirtieron pues en autocabeza de proceso contra Iván Velázquez. Y cometieron pues grandes errores en el manejo de todas las coartadas. Ahí fueron dejando un rastro de que estaban ocultando algo. El doctor Julio Valencia, por ejemplo, yo recuerdo que le hizo alguna petición a la doctora María Pilar Hurtado sobre una declaración que dio el doctor Julio diciendo que
estaba siendo chuzado y que estaba siendo espiado. Y la señora tuvo la audacia de enviarle una carta diciéndole que prácticamente lo retaba a que le demostrara que estaba siendo chuzado e investigado, que tuviera la tranquilidad de que eso no estaba pasando. Los hechos, pues, por supuesto, demostraron lo contrario. No, y también le mintió al doctor Jesse Ramírez Bastidas, que le escribió una carta en el mismo sentido y fue lo mismo. Le negó los seguimientos y que prácticamente que eso es como que estaba en la cabeza de ellos. Sí, yo creo que una cosa que refleja bien el libro es ese episodio con base en el cual el gobierno decidió espiar a la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tenían una amistad cercanísima con Asensio Reyes y que Asensio Reyes estaba vinculado con el narcotráfico, y ese silogismo tan raro de decir, bueno, Asensio Reyes es amigo de los magistrados, Asensio Reyes tiene amigos narcotraficantes, se concluye entonces que los magistrados son narcotraficantes. Ese fue el silogismo que ellos hicieron. Y montaron una máquina de persecución impresionante. Es que no solamente fue el tema del paseo a Neiva y averiguar por la vida de los magistrados, sino el hecho más oprobioso que ha tenido la Corte Suprema de Justicia en su historia después del asalto del Palacio de Justicia, lo vivió durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando le pusieron grabadoras en la mesa de discusiones de la Corte Suprema de Justicia. Eso no se había visto ni en la Gestapo, jamás. ¿Y cuánto duró eso? ¿Quién sabe cuántas horas de grabación pueda tener? Tú dices, entre otras cosas, que hay 183 millones de grabaciones, de llamadas telefónicas registradas. Ajá. Pero ¿cómo es eso que hay 183 millones de llamadas? Por eso es que el DAS no cogía a nadie, porque si es que mientras oye 183 millones de llamadas de personas decentes, pues ¿qué futuro puede haber? Eso no funciona. No, pues resulta que cuando el CTI de la Fiscalía hace el allanamiento al DAS, cuando la revista Semana revela el escándalo, pues ellos empiezan a pues, incautar al DAS y encuentran ese registro y aparece en el informe policial del CTI, que hay un registro de 183 millones de llamadas que hay que revisar entre perdidas, entre entrantes y entre grabaciones. A mí me llama la atención que un abogado del expresidente Uribe dice que las chuzadas no existen. Pues sí, las chuzadas son el delito menos grave realmente, pero sí hay un registro de 183 millones de llamadas y llama la atención el convenio que hizo Andrés Peñate con estas dos empresas. Es que 183 millones de llamadas telefónicas, pues es que se pasaron los 8 años oyendo a ver qué rescataba. Pero hablemos un poco del tema de la persecución a periodistas y por supuesto a la cabeza de las víctimas más afectadas con esto está Daniel Coronel. Claro, Daniel, digamos que la historia de Daniel comienza con el exilio en 2005 porque Daniel Coronel le amenazan a Raquel, a su hija. Y Daniel, bueno, se va del país, ya habían seguimientos, él incluso ya había grabado la entrevista con Gis, pero no se conocía. Y entonces Daniel Coronel llegó a Colombia el 29 de junio de 2007, que era un viernes. Y el noticiero Noticias 1 le entrega a Daniel un celular y le dice, mire Daniel, este va a ser su celular, usted regresa a Noticias 1. Daniel había publicado una columna en Semana que se llama de Guacharacas Autogoles, que hablaba de los negocios de la familia de Álvaro Uribe con los Gallón Henao, que son conocidísimos por el asesinato del futbolista Andrés Escobar. Y entonces, en un teléfono que no tenía nadie, que nadie conocía, le entra una llamada a los 2 días de un número privado y era Santiago Uribe Vélez. Y Santiago le dice a Daniel, dándole la bienvenida. Dándole la bienvenida, diciéndole que estaba muy molesto con esa columna. Y eso era durante la administración de Andrés Peñate. Entonces llama la atención un poco porque Marta Leal le dice a la Fiscalía que el expresidente Uribe ordenó identificar las fuentes del periodista Daniel Coronel y verificar si estaba en el país. Y en esas fechas,
otra persona que absolvió la justicia, que se llama Mario Aranguren, que fue el director de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Él buscó los registros financieros de María Cristina Uribe y de Daniel Coronel en esas fechas, y pues según la voz. Y efectivamente llama la atención el hecho de que Santiago Uribe Vélez haya tenido el teléfono de Daniel, llamarlo apenas había llegado al país, cuando pues era una información confidencial tanto de la familia de él como del equipo periodístico de Noticias 1. Entonces ahí se fortalece la cacería contra Daniel, que incluyó el arriendo de una oficina en Dorado Plaza. Para espiarlo. Para espiarlo. Hay dos detectives que seguían a María Cristina y a Daniel, y no solamente a Daniel. Y aún así no pudieron... A Ignacio Gómez. Aún así no pudieron controlar que Gidi Medina le diera la declaración que le dio a Daniel. No, y no solamente eso, porque Daniel siempre le respondió al gobierno con periodismo investigativo, como tiene que ser. Ahí hay una cosa interesante que vale la pena recordar, que es la siguiente. Quiero traer a la memoria de todos ustedes lo que fue la salida que usted trae con mucho detalle de Jorge Noguera del DAS, porque ese fue un momento de una crisis muy grande. Ya estaba ocurrido el asesinato de profesor Andrés, ya era evidente que, por ejemplo, Mancuso se movía en los carros del DAS en la costa atlántica, y sale Noguera en medio de semejante escándalo que al país se le ha olvidado esas cosas, que es que realmente en una rueda de prensa el presidente reconoció que le estaban haciendo inteligencia a Petro. Y no solo a Petro, al país, y a Felicidad y a... Y Félix de Bedú le preguntó en medio de la rueda de prensa, es que le están haciendo inteligencia a la oposición, y Uribe, que es tan buen comunicador, ese día resbaló y dijo, pregúntele al doctor Peñate. Esa fue su respuesta. Y entonces, cuando se viene abajo el tema de Jorge Noguera, el gobierno, con el problema del escándalo que se iba a hacer, que se estaba dando, integró una comisión, así como en aquel momento, como recientemente hizo el presidente con el tema de la policía y esta cosa deliciosa de la comunidad del anillo. Deliciosa, pero no para todo el mundo. Y entonces integra esa comisión el gobierno, me llama el doctor Peñate y me dice, doctor Bejarano, estamos integrando una comisión para que revise los problemas del DAS, y yo quiero que usted en su condición de director del DAS venga. Y yo le dije, yo aceptaré ir siempre y cuando mi partido me nombren como miembro del Partido Liberal en esa comisión, y yo les debo consultar qué fue mi partido. Muy bien, entonces llamé al presidente Gaviria y le dije, mire, me han ofrecido esta cosa y yo quiero que el partido me respalde. Entonces Gaviria dijo, sí, vaya para allá, yo hago una declaración, y así lo hice. Y fuimos a esa comisión, que era el doctor Carlos Gustavo Arrieta, uno que era subdirector del DAS, que estaba como enredado en el tema de Emilio Rojas, con el tema de una mujer muy célebre, la doctora Emilio Jiménez, el doctor, por supuesto, Peñate, José Roberto Arango y yo. Esa era la comisión. Y entonces el primer documento que nos tocó elaborar era sobre los orígenes de la crisis del DAS, y ellos pidieron que yo lo redactara. Y yo lo redacté, y por supuesto lo redacté con mis adjetivos y con mi torrente sanguíneo. Y eso quedó pues bastante duro para el gusto de ellos. Y recuerdo que entonces, cuando fuimos a la comisión, lo sometieron a votación, y por supuesto el único voto que tuve ese documento fue el mío. Y ellos dijeron, no, pues no me vamos a dar documento. Entonces yo les dije, yo me retiro de esta comisión y esto lo convierto en una columna. Entonces accedieron a que eso quedara, y ahí se hizo el ajuste. Pero lo que es sorprendente es que Uribe recibe ese informe, que fue muy duro, porque le decía lo que había pasado al interior del DAS. Lo que había pasado era que se había destruido la estructura de mando, y entonces el DAS se convirtió en una agencia que todo el mundo consultaba para cosas terribles. Y entonces le presentamos el informe al presidente, y el presidente, a pesar de eso, nombró a Jorge Noguera cónsul en Milán. Pero lo que es peor
Vino después el segundo gobierno de Uribe, y en ese segundo gobierno de Uribe se incrementaron los abusos desde el Departamento Administrativo de Seguridad. Es decir, no tenía salvación que esa circunstancia no se siguiera presentando. Estaba atrapado por esa red de espionaje, de abusos, y la prueba de eso pues es que finalmente yo no creo que no haya un solo colombiano que crea que eso fue desprevenido y que allí no tuvo nada que ver la Casa de Nariño o la Casa de Nari, como se hizo famosa en aquel momento. Pero le quiero preguntar sobre el tema de la Operación Ciclón. Bueno, la Operación Ciclón era a inicios de 2003. Llegó una información de la inteligencia militar al DAS diciéndole al DAS: mire, aquí están todas las propiedades de Hernán Giraldo. Este es un paramilitar pues, que es conocido como el taladro, etc. Pues viola niñas, es un masacrador, etc. Y el DAS tenía que entrar a apoyar a la Fiscalía de la Inteligencia Militar para hacer el allanamiento de esas propiedades. Pues resulta que el detective Sigifredo Puentes, que, pues porque también en el DAS hay gente buena, como es este caso, este detective empieza a trabajar todo el tema de hacer ese allanamiento. Y primero Jorge Noguera, a través del primo de Jorge 40, les avisa cómo van a ser los operativos, en qué fecha, y resulta castigando a este detective porque estaba cumpliendo con su deber y lo envía a una zona en Arauca en la cual él se convertía en objetivo militar. Entonces, digamos que esa parte del libro lo que le cuenta a ustedes los lectores es que la policía de la presidencia le avisaba a los paramilitares las operaciones que iba a hacer la justicia pues en contra de ellos para que se pudieran escapar, pero sobre todo para que lograran evadir la acción judicial, para que siguieran pues teniendo sus tierras. Entonces esa es la Operación Ciclón. Bueno, y empecemos a terminar pues porque también de noche duro hablar de tantas cosas indefinidas, pero quiero que hablemos un poco del papel de los medios y de ciertos periodistas en el manejo de esta situación con el gas. Es decir, si el país recibió una buena información o no, o si tenemos que registrar que hubo periodistas que se prestaron a la campaña de desprestigio. Pues están las dos percepciones, es decir, yo creo que hay que hacerle un homenaje a la revista Semana porque ellos destaparon el escándalo y en un momento tan difícil, y no solamente la chuzada del DAS, sino que se le midieron a la investigación del paramilitarismo. Pero digamos que por un lado hubo como en los 80s, digamos cuando se unen todos contra el cartel de Medellín, pues sí hubo unas voces, digamos El Espectador, Semana, Noticias 1, Contravía, que empezaron a, pues no solamente el tema de las chuzadas del DAS, sino a registrar lo que era la seguridad democrática. Pero por otro lado, digamos sí hay registro de que había periodistas que trabajaban para el DAS, pero digamos que yo ahí fui muy riguroso en el sentido en que es un trabajo de memoria que no pretende polarizar y que no pretende, digamos, pues digamos que generar enemigos a alguien, pero digamos que yo sí me concentré en Álvaro Uribe en el libro. O sea, yo pude haber mencionado a gente, pero el libro es directamente contra el expresidente Uribe porque digamos que el libro sí revela que él no solamente sabía, sino que él ordenó las operaciones. Pero para no perderme en el tema, digamos, pues está clarísimo que Salud Hernández pues escribía las columnas así, María Pilar Hurtado le daba así la información y ella iba y le metía los adjetivos de ella, como sucedió con unas columnas en 2008, y el propósito del DAS infiltrarle eso y de ella misma era desprestigiar a la Corte para que fuera en la línea de lo que pensaba el gobierno de turno. También está pues mencionado, bueno, un periodista que se llama Liberto Cardona, Gloria Congote, que salieron de Semana por hacer el montaje de El Mecenas de la Justicia para enlodar al doctor Yesir Ramírez Bastidas. Entonces digamos que sí hubo una asociación de la prensa y pues ese debate hay que darlo porque aquí sí hay periodistas corruptos, Sí. Y bueno, ya tendrán que dar... No, pues si hay curas corruptos no va a haber periodistas corruptos. Sí, Por claro. supuesto que sí. Pero fíjese que
y la experiencia no es nueva en Colombia. En el Perú, por ejemplo, durante la época del Fujimorato, se hicieron famosas las geishas y los mermelados. Las geishas eran esos periodistas que estaban al servicio de Fujimori, que recibían pues dádivas del gobierno y de Montesinos, y los mermelados también. Aún subsisten algunos de los periodistas, pero su conclusión frente al tema del papel de los periodistas, en últimas, ¿cuál es? Pues hubo una prensa valiente, o sea, estoy hablando Semana, me parece que fue valiente y que cumplió con su deber. Y Ricardo Calderón, Ricardo particularmente. Calderón, claro. Digamos que independientemente de que yo haya sido reportero de Contravía o de Noticias 1 y Contravía, no solamente con el tema del DAS, sino que Contravía con Holman Morris fue, digamos, cumplió a cabalidad con el deber de promover la defensa de derechos humanos y la investigación periodística. Sí, Holman fue un sacrificado profundo de este drama, él y su familia, porque le consiguieron inclusive que no le dieran visa para ir a atender una beca en Harvard. Y finalmente todo se solucionó, pero fue evidente que el gobierno estuvo detrás de él, de sus hijos, ¿no? Claro, pues digamos que la historia de Holman, que yo la viví porque yo trabajaba con él, y pues que todo el tema que me generó inquietud detrás comenzó con Holman. Pues la historia de Holman comienza con la historia de las coronas fúnebres que elaboran en el DAS y le dan escoltas, y era para tener un control absoluto de él, de Juan Pablo, de Patricia, Sí. de su esposa, de sus hijos. Hay una cosa que no refiere el libro, pero que de pronto todavía está en la memoria de algunas personas, y es la presencia de ciertos personajes cerca a Palacio que tenían una actividad de hostigamiento frente a los medios. Y voy a hablar, por ejemplo, del señor Carlos Nader Simons, que es bien cercano a la casa Uribe. Seguramente no todos han olvidado aquel episodio en el que Carlos Nader me mandaba a mí unos correos obviamente simulando la identidad, y eran unos correos bastante extraños y muy amenazantes, hablándome mal de Daniel, y yo le hice ver a Daniel que pues estos correos. Bueno, finalmente se montó un operativo, creo que con la fiscalía, y terminó pues encontrándose que el que mandaba esos mensajes era Carlos Nader. Nunca hubo una muestra de censura de esa actitud por parte del gobierno. El gobierno no le pareció que eso merecía un pronunciamiento de ellos, cuando era evidente que lo estaban persiguiendo, porque ya empezaba a perfilarse a Daniel Coronel como una de las plumas más bravas de lo que era pues en ese momento la crítica contra Uribe. Pero ahí es importante recordar que al apartamento de Carlos Nader iban Jerónimo y Tomás Uribe, que eso también es importante que quede en la memoria. Pero más importante debe ser que Carlos Nader iba a la casa de Tomás y Jerónimo, que es lo que yo creo que pasaba permanentemente, ¿no? Bueno, pero ¿qué le tiene que pasar a esta sociedad colombiana para que esto no se repita? Pues es que realmente la reflexión que yo tengo frente al escándalo de las chuzadas del DAS no es tanto que el DAS de Uribe y etcétera, sino que es la política de Estado, que es una política que ve al opositor político como terrorista, como un contradictor subversivo, o al periodista independiente que hay que hacerle alguna vinculación extraña para que no haga su trabajo, intimidarlo. Entonces yo creo que el gran problema, y específicamente con lo que está sucediendo coyunturalmente con la policía, es que el problema es la política. Y a mí me preocupa que Colombia no aprenda del escándalo del DAS, porque es que el escándalo del DAS no son unas interceptaciones ilegales, sino que se trató de acabar en vida con las personas. O sea, aquí está el colectivo de abogados, que yo les agradezco su presencia, pero el colectivo de abogados que
pues el colectivo no es amigo mío, pues de hecho yo no cubro mucho esa fuente, pero el libro cuenta las historias de estos señores y estas abogadas que se le midieron a ejercer una labor importante. Y todo lo que le hicieron a Lirio Uribe, que fue terrible. Claro, o sea, a Lirio, a Soraya, a Reinaldo, a Luis Guillermo Pérez, al doctor Barrios. Bueno, y démosle la palabra a unas 2 o 3 personas que nos hagan algún comentario. Bien, hablaba Ramiro de la campaña de desprestigio fundamentalmente contra la Corte. Precisamente hoy Cecilia en su excelente artículo, uno de los pocos periodistas que me ha defendido, ella, porque con ella hablamos 4 o 5 horas con documento a la mano, como también hice con Julián, desafortunadamente expos, como dicen en el externado. Ramiro fue mi profesor en el externado y fue profesor también de mi hija en el externado, de tal manera que nos conocemos hace mucho tiempo y él también me ha escuchado alguna serie de planteamientos. Yo voy a extenderme un poquito abusando de ustedes. Es para lo siguiente que tocó Ramiro precisamente el tema del desprestigio contra la Corte, y que también se refiere a la última parte del libro sobre el caso del señor Asensio Reyes, que lo han tomado y vuelven, como hizo Uribe ahorita la semana pasada, porque Iván Velázquez se metía a las cárceles a ofrecer beneficio y resulta que hoy es cosa juzgada absolviendo a Iván y condenando a quienes hicieron el montaje en una actuación procesal que, como se queja Iván, se quedó a medio camino porque condenaron a los ejecutores y algún mando medio, pero los que lo mandaron a hacer el mandado resulta que ellos han quedado impunes. Bien, el caso mío, yo aprovecho, me disculpa. No, tranquilo. Julián. Realmente este es un momento para ustedes. Yo, en realidad, yo les soy franco, yo no tengo nadie que me defienda. Yo he plegado a que me escuchen. Ahí me denunció el doctor Luis Carlos Restrepo, como mi profesor. Él está huyendo, yo estoy aquí en el país. Me denunció Jaime Granados. Aquí hay una frase que decía Luis Carlos Restrepo que le había dicho Uribe cuando habló del caso mío: proceda a denunciarme, yo estoy aquí en el país. Ahí la Cámara de Representantes es mi juez natural. Yo no puedo ir a que me investigue qué será la Corte Penal Internacional, porque el juez competente para mí es la Comisión de Acusaciones. Ahí me absolvieron desde el 2009, diciembre, y una providencia buena. Yo les invito a que ustedes a que miren los 2 cargos que me hicieron. El TAS, aquí lo trae Julián. Ellos, los profesor Lagos y Tavares, los comenzaron ellos 2, hacían anónimos y se lo automandaban. Y sobre eso a perseguirme a mí. Ahí me persiguieron toda mi vida. Yo viví lo mismo que desarrolló algún tiempo en el Caquetá. Yo viví allá de los 10 a los 14 años. Me anduve buscando vínculos, Ramiro, con Raúl Reyes y con Fijo y no sé qué cosa. Y no encontraban absolutamente nada. Como me dijo alguien por ahí que el presidente me mandaba a decir que no me volvió a meter conmigo, le dije, hombre, dígale al presidente que a mí ya me investigaron todo lo que tenían que investigarme, a mí no me encontrarán nada. En cambio, él sí tiene por ahí algunos problemitas que de pronto sí lo pueden investigar. No, es que esto ya, yo ya me salí de juez, yo salí de la Corte hace 5 años. Este año cumplo 10 años de haber sido presidente de la Corte. Cuando la Corte por fin le metió candela a lo de la parapolítica, a raíz de un debate que hice yo en Sala Penal, frente a un proceso que estaba en el despacho del doctor Álvaro Orlando Pérez. Yo reviví la extradición en este país. Hay que decirlo, César Julio, había magistrado de la Corte, cada uno tenía en la Sala Penal un expediente y no le querían hacer. Yo vine a hacer un reemplazo, el doctor Nilson Pinilla, y reviví la extradición. Y siempre firmé estos procesos de extradición, siempre los firmé, a no ser en los últimos tiempos cuando la Corte empezó a conceptuar condicionadamente, porque estaban mandando para los Estados Unidos a los que tenían todo el conocimiento de la parapolítica. Y después la Corte decidió negarlo a
hasta que no dijeran aquí la verdad en Colombia. Esas provincias, tengo que decirlo, fueron ponencia mía. Y por eso, como decía Julián en la nota que hizo el fin de semana pasado, en donde un periodista de Medellín, punta y lanza, que me han dado una plata por no extraditarme, señor que extraditamos, me ha pedido disculpas en toda parte. Yo tengo un poco de CDs, que se Ramiro, un aparato organizado de poder, que tenía una sección de prensa, y usted, Ramiro, se olvida de quien ha usted denominado el héroe de Intercolsa, semejante bandidazo, los pájaros tirándole a las escopetas. Yo fui 35 años juez, 25 magistrado, y jamás una sola investigación llamó de atención de la propiedad, jamás, absolutamente nada. Me destruyeron. Lo único que tengo, lo que ¿Dónde está este? heredar a mis hijos, que es la dignidad, el honor. Yo vivo de mi pensión, no me da pena decir. No tengo más. En cuanto al señor Asensio, a mí en el 2006 fui el segundo presidente que tuvo la Corte de Huila. Primero fue José María Rojas Garrido en 1850. Lo nombró Mascachocha, el general Joaquín Mosquera, magistrado de la Corte. Era más fácil. ¿Tenía el Huila razón para hacerme ese homenaje? Ahí está Piedad. Vaya usted al Parlamento, vaya a Germán Navas, vayan donde el liberal, senador liberal Rodrigo Villalba Mosquera. Él era el gobernador de Huila, él fue el que me hizo el homenaje. Este señor Asensio es huilense, muy amigo de Rodrigo Villalba, del galanismo. Este señor llevó al homenaje a Neiva al general Freddy Padilla, de León. Se va el comandante general de las fuerzas militares con cualquiera. No tiene las fuerzas militares y cuerpos de inteligencia. Tiene Asensio Reyes aquí en Fusa, que lo sacaron en estos días. Una casa en medio del general Castro Cabrera, mi paisano, que fue director de la policía, general de 4 soles, director del CTI, y por el otro lado, Rosso José Serrano, el mejor policía del mundo. Se les metió un bandido y no dieron cuenta a ellos. La Corte no tiene órganos de inteligencia. Y aquí hay, ya termino, Ramiro, el otro cargo que me hacen, señores, lo del Rolex. Aquí dice Julián, y lo dice la Corte Suprema, la primera orden que le da Peñate a William es que la Casa de Nariño está interesada en conseguir la factura de Rolex que me dio yo sale. ¿Y la consiguieron? ¿Dónde está la factura? Y dice el héroe de Intercolsa. Ni siquiera existe el reloj. No existe el reloj, a mí no me han dado nada de eso, miren ustedes los mexicanos. Y miren ustedes el libro que saca ahorita este vagabundo de Yamure que está huyendo. Ya no habla, me ataca. Eso es una información que le manda a José Tulio. Ya no trata lo del Rolex, porque el Rolex no existió, no ha existido, montajes, piedad. Pero yo les agradezco a ustedes que me han dado la oportunidad, Ramiro. Yo creo que este gran trabajo de Julián es un homenaje al país, es un homenaje a la memoria, es un homenaje a las víctimas que desde las organizaciones, desde sus casas, hacen un trabajo para transformar el país. Es un homenaje a los funcionarios, a aquellos personas que desde la justicia y desde otros cargos quisieron cumplir con sus obligaciones constitucionales para construir democracia y construir país. Su libro, Julián, habla para el país de las víctimas. Y aquí en este salón, yo diría que seguramente todos lo fuimos. Y quiero hacer un saludo muy respetuoso, porque sé lo que sufrieron, lo que sufrimos, lo que nos contábamos, lo que nos ocurría a nuestros padres, hermanos, hijos, niños y niñas perseguidos por esta persecución criminal, con registros fílmicos, llegaban temblando a nuestras casas, contando lo que sucedía,
para luego saber en los expedientes mismos que era una labor del DAS, dirigida desde la Casa de Nari. Y gracias porque su trabajo, y más en este momento histórico, es un aporte grandioso, enorme, oceánico, al trabajo para la recuperación de la memoria, de lo que ocurrió, y como ejemplo de lo que no puede volver a ocurrir, y es para que no se repita. Y creo que tenemos la obligación, todas y todos, de propagandizarlo, de contarlo, de repartirlo, de distribuir y seguir contando la historia que debemos contar nosotros y que no nos deben contar desde la oficialidad, porque no es la verdadera historia. Muchas gracias, mi respeto absoluto y mi reconocimiento total. Un aplauso, por favor, para... Yo solo quisiera hacer una reflexión. No solo se trataba del DAS. Si vemos cómo se cruzaban los funcionarios, el señor muchos estuvieron antes de estar en el DAS en el Ministerio de Defensa. Narváez fue uno de los asesores del Ministerio de Defensa, Peñate estuvo en el Ministerio de Defensa. Es decir, yo creo que esa lucha que tenemos los defensores y defensoras de derechos humanos por la depuración de la inteligencia del país militar, yo creo que es una obligación hoy, que este libro sirva para poner sobre la mesa la necesidad de que esa inteligencia, entre comillas, que ha sido desarrollada contra la oposición política, contra los defensores y defensoras de derechos humanos, contra los periodistas, contra los magistrados, contra los que han actuado en el marco del Estado Social de Derecho, sea depurada. Llevamos años trabajando en esa dirección y ha sido imposible. Y seguimos siendo víctimas de muchos atropellos y creo que llegó la hora, en medio de un proceso de paz, que este país se transforme. Y yo solo quisiera contar una anécdota que nos tocó a nosotros como asociación Minga, cuando fuimos públicamente en los medios de comunicación tachados como terroristas, que sacamos terroristas al exterior, a Canadá refugiados, y fue sobre la base de una fuente y de un comunicado que se entregó a los medios de comunicación en la Cancillería de la República del gobierno de Uribe. Eso no se ha desmentido, o sea, fueron una serie de entramados y de estrategias que vulneraron nuestros derechos, que difamaron de las organizaciones de derechos humanos y que pusieron nuestra vida y la de nuestras familias en profundo riesgo. Pero ante todo, este libro también muestra la enorme valentía que tenemos en este país. Aquí estamos defendiendo la democracia y defendiendo la paz y defendiendo lo que ha sido la causa de nuestras vidas, los derechos humanos. Mira, el libro no es mi opinión, el libro no tiene adjetivos, pero el libro sí tiene un fin editorial y es rendirle... el único adjetivo es chuzadas. No, barbarie. Sí es rendirle un homenaje a ustedes las víctimas. Yo sé que no son todas, es que es incalculable el número de víctimas. En el capítulo 2 van a ver una foto de una persona que yo no sé quién es y se gritaba arengas en contra del gobierno, pero sí a través de unos hechos que ustedes estaban realizando en el tiempo, el lector podrá encontrar que ustedes no estaban haciendo terrorismo sino patria. Y muchas gracias por estar acá, a Piedad, a Gloria Flores, al doctor Beltrán, al doctor César Julio. Bueno, veo muchas personas que pues entenderán también mis nervios, al equipo de Noticias 1 que también fue víctima, a Holman Morris, quien fue pues mi primer maestro, y que las enseñanzas también, pues Holman, pues estoy acá sentado porque yo empecé en Contravía y me siento muy orgulloso de eso, y de alguna manera pues aquí estamos respondiendo a eso. A Cecilia no sé si está, pero estoy muy contento porque Cecilia en este momento es mi jefe. No sé si esté Nacho, pero también tenemos digamos que aquí estamos reunidos las personas que también lo vivimos, porque yo lo viví directamente con Holman, y yo les agradezco porque realmente los protagonistas hoy son ustedes. O sea, ojalá que las entrevistas sean con ustedes,
y que la sociedad conozca las historias, porque aquí sí hay que devolverle el buen nombre a las víctimas, a personas como Piedad Córdoba. O sea, a Piedad Córdoba se le hizo una campaña de desprestigio que no solamente continúa, sino que a mi manera de ver es irreparable, pero sea la oportunidad para que la gente pueda tener un pequeño conocimiento de cómo fue esa operación de desprestigio, para que la gente sin adjetivos, sin opiniones, pueda formarse su propio concepto y no desde un discurso presidencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián. No quería hablar porque me acaban de llorar. Ha sido demasiado difícil. Y muchas gracias, Ramiro, también se da la oportunidad para expresarte, lo mismo que a muchos de los periodistas que están hoy aquí, pero también al colectivo de abogados, que ha sido la gente que me acompañó, que me ha acompañado, a todas las que están aquí. Yo me siento muy agradecida. Yo apenas hablé con Julián el domingo, que lo llamé. Yo el libro ya lo compré, ya casi me lo termino, pero he comprado por ahí 20 para regalar. Muchas gracias. Y hoy en la tarde compré uno para mandárselo a Fidel Castro, a Raúl Castro, y estoy enviándolo a cada uno de los miembros de la Comisión, Rafa, de Derechos Humanos, donde está mi proceso, porque no necesito inclusive ya tener que ir. Con solamente que lean eso es suficiente para que reparen el daño tan grande que me hizo el procurador y el daño tan grande que hizo Álvaro Uribe con todo su equipo, el daño tan grande que le han hecho a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis hijos. Me quitaron mi carrera política, me quitaron la pasión del trabajo por la política, me liquidaron, me asesinaron el carácter, y eso, como dice Julián, es irreparable, porque yo a este país no le he hecho absolutamente nada, ni me he servido del país. Yo le he servido al país y lo seguiré haciendo y lo volvería a hacer. Y este libro se lo compré a cada uno de mis hijos, porque mis hijos tienen que ver en ese libro la reparación del daño tan grande que les hicieron. Yo tengo un hijo, el menor tiene un retardo, lo teníamos en un colegio de Medellín, y José Obdulio Gaviria, en una intervención que hizo en la W, yo tuve que sacar a mi hijo del colegio, porque empezaron a gritarle cualquier cantidad de cosas, y a decirle que era el hijo de Chávez. Lo tuve que retirar. Obviamente que mi hijo no era el estudiante de 10, porque tiene un retardo, pero me lo humillaron públicamente por radio. Han hecho lo que les ha dado la gana, y por eso este libro es tan supremamente importante, porque nos tiene que reparar, pero sobre todo le tiene que enseñar a este país que ser de la oposición no es ser terrorista, que buscar la paz no es ser aliado de la FARC, que tener el derecho a disentir no es solamente el de ellos, es el de todos nosotros y de todas nosotras. Y este libro tiene que servir para recuperar el músculo democrático de este país. A mí me defendió el doctor Alfredo Beltrán, a quien agradezco enormemente, hice la oportunidad para decirlo públicamente también. Y él fue testigo de la cantidad de infamias. Y quiero decirte, Julián, que me hubiera gustado muchísimo haber hablado contigo antes, o que hubieras hablado con mis hijos. Yo tengo un hijo que es médico psiquiatra de una de las universidades más prestigiosas de Norteamérica. Mi hijo estaba obsesionado con esto, obsesionado, Ramiro, obsesionado. Y en el libro, en este libro, que yo sí me comprometo a repartir, no está ni la 10ª parte de las cosas que a mí me sucedieron, que a mi familia le sucedieron, que a mis hijos les sucedieron, que a mi mamá le sucedieron. Pero yo tampoco me volví del país, yo me quedé aquí, enfrentando los procesos, enfrentando la persecución y trabajando por la paz. Muchas gracias. De manera de epílogo, usted es un hombre muy joven, que ha hecho un trabajo muy valioso, y fíjese que esta congregación de hombres y mujeres libres y de buenas costumbres confirman lo que usted ha hecho. No era de esperar que una persona tan joven como usted se embaucara en esto, sobre todo porque embaucándose en esto usted ha conocido el riesgo que se corre, el riesgo infinito que se corre de meterse con un grupo de gentes
que creyeron que el poder era una entretención de ellos para aniquilar al resto de los mortales. Tiene muchos méritos su trabajo, pero sobre todo haberse atrevido a hacer lo que los demás no han hecho. Usted ha dejado un testimonio importante para la historia, pero sobre todo, Julián, usted ha abierto el camino de otros libros que ojalá su pluma de periodista siga investigando. Gracias, muchas gracias. Los de la generación que estamos arriba de la suya, le agradecemos mucho. Estamos esperanzados en saber que la generación suya que usted preside sea capaz de tomar la antorcha y de seguir hasta el final. Gracias. No me arrepiento de esa noche en que usted me abordó en una feria del libro y me dijo, siendo Julián muy joven, quiero trabajar en Contravía. Usted honra un periodismo en Contravía, Julián. Y usted honró con este libro ese compromiso que hicimos hace mucho tiempo, una noche allá en esa oficina pequeñita de 50 metros cuadrados que se llaman los estudios de Contravía, que yo digo los estudios de la esperanza y de la resistencia. Una noche armando un primer ensayo que salió publicado en las perlas uribistas. Le dije a Julián esa noche, Julián, usted tiene que escribir el libro del Darcy. Y usted ha honrado esa palabra, Julián. Me siento muy orgulloso de usted, al igual que mi familia. Porque así como lo dijo Piedad, el único homenaje en este momento para todos nosotros, nuestras familias, es su libro. Una gota de justicia en un mar de impunidad. Porque estos casos, usted ha hecho la investigación que no ha hecho la Fiscalía en este momento. Ahí se citan nombres, documentos, fechas y horas que no han sido investigadas hasta este momento. Y yo quiero terminar diciendo, un sector de este país se rasga las vestiduras por la captura hoy de cierto personaje. El que debe estar capturado hace rato es otro. Y ese libro lo dice con pruebas, pelos y señales. Julián, nunca deje de ser un periodista que vaya en contravía. Gracias. Yo agradezco inmensamente, doctor Ramiro, pues, por haberme apoyado. Su apoyo fue fundamental para la publicación, o sea, eso a uno le da emoción, pasión, valentía. Y pues muchas gracias por tanta generosidad y yo espero pues poder corresponder a todo lo que se habló.